aquellos que puedan hacerlo, los invito a ponerse de pie para la lectura. Primera de Corintios 5, verso 1 en adelante, dice así de esta manera: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con levadura ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Mas os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por tener la Escritura y estamos muy agradecidos por tu obra en la vida del apóstol Pablo, de haber preparado este instrumento para trabajar en el comienzo de la era de la Iglesia y dejar asentados los principios y las bases que hoy son muy útiles para poder llevar adelante tu obra en medio nuestro. Y al entrar en un pasaje tan dramático, pedimos que tu gracia obre para que podamos asimilar las enseñanzas de este pasaje con un corazón sencillo y temeroso delante de ti. Pedimos tu gracia, obrando para salvación, si esta temática está relacionada con alguien aquí que no conoce a Cristo, pueda ser llevado a la salvación. Y si los creyentes nos sentimos tentados en alguna manera a caer en pecados tan graves como estos, pedimos que tú uses para hacer un llamado de atención, de advertencia a nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bueno, pasamos a una etapa nueva en la carta de Corintios. Ya hemos terminado nosotros el capítulo 4, cerrando el tema del primer problema que Pablo trata con la iglesia, que fue el problema de las divisiones, ¿verdad? Una sección muy extensa que Pablo utilizó. Pero no era el único problema en la iglesia en Corintio. Eso es tremendo, analizar y examinar la situación de esa iglesia tan particular. No era el único problema. Y uno pensaría, bueno, al tocar el tema de las divisiones pareciera que ese sería el tema más complejo. Pero cuando uno va avanzando, especialmente al llegar a este capítulo, dice, no, había cosas más serias todavía. Y es tremendo esto. Uno podría titular de diferentes maneras este pasaje. El énfasis parece a veces en la disciplina. Yo lo titulé disciplina correctiva, pero en realidad el énfasis del texto no es en la disciplina, sino en otro asunto, ¿verdad? Así que vamos a empezar a exponerlo. Y decir que los pecados de carácter sexual, ¿sí?, están entre aquellos que más daños causan en la vida de las personas, especialmente en la iglesia de Dios. Hay pecados de carácter sexual, la Biblia lo aborda y en algunos casos de manera muy explícita, ¿no? Son los que más daño causan. No vamos a explayarnos sobre este aspecto, este punto de cuánto daño causa, pero sí vamos a acentuarnos más que cuando Salomón escribe Proverbios, dedica 3 capítulos. Ustedes saben que Proverbios 1 al 9 son palabras de un padre a un hijo, son consejos de un padre a un hijo. Todo este capítulo Salomón está instruyendo a sus hijos. Y es interesante que entre ese bloque de capítulos de un padre hablando a un hijo, hay 3 capítulos, tremendo, que Salomón dedica para advertir a sus hijos sobre el peligro de los pecados sexuales, ¿no? Y hablando de las consecuencias que traen los pecados sexuales que son imborrables según las palabras de Salomón. Por ejemplo, en capítulo 6
entre uno de esos capítulos, él escribe así acerca de esto. Capítulo 6, versos 32 y 33. Dice más, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Para ir a la lectura, para hacer un paréntesis, algunos de ustedes conocen al pastor Tolopilo, que es conocido predicando en la web, y en una conferencia a él le hicieron la pregunta si alguien que estaba en el ministerio y comete adulterio, perdonado y restaurado, puede volver al ministerio. Y él dio una respuesta basada en este texto. Dicen, yo creo que no, dice. Porque el pecado es tan serio de que dice que su afrenta nunca será borrada. Aunque está perdonado, hay una mancha allí que va a quedar en su testimonio que hace que sea difícil que vuelva al ministerio. O sea, así de serio son los pecados sexuales, ¿sí? Y Proverbios sigue diciendo allí Salomón, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Habla de los efectos, en este caso adulterio, no le está hablando al hijo acerca del adulterio, de tener relaciones sexuales con una persona que es fuera del matrimonio, ¿no? O alguien soltero entrar en un matrimonio para destruirlo y tener relaciones con alguno de los dos. Bueno, habla de ese efecto que es muy difícil para ese cónyuge engañado perdonar esto. Hace falta una gracia sobrenatural, que es la gracia de Dios para poder perdonar. Hay casos donde esto ha sido perdonado, ¿verdad? Hay otros casos donde la persona ha dicho, tanto el hombre, la mujer ha dicho, no puedo seguir, esto es difícil seguir así. Bueno, más allá de entrar a ver si aprobamos o no aprobamos esas determinaciones, lo que sí está claro que son cosas muy difíciles para digerir y para perdonar, ¿no? Pero Salomón ya lo dijo, su afrenta nunca será borrada. No quiere decir que no hay perdón para eso, pero quiere decir que eso es un pecado sumamente grave, ¿verdad? Queridos hermanos, estos pecados destruyen familias enteras y esclavizan también a no pocos creyentes. Hoy en día hay no pocos creyentes, especialmente varones, que están esclavizados con los pecados sexuales a través de la web, ¿no? Dañan a la iglesia y manchan el testimonio de Cristo ante el mundo. O sea, las implicancias de esta clase de pecados son muy amplias. En la iglesia de Corintios se toleraba un pecado de índole sexual tan aberrante, dice Pablo aquí, que ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Han notado eso? Lo que Pablo dice en versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y añade, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. No quiere decir que no pasaba entre los gentiles. Lo que Pablo dice que aún entre los gentiles, y se refiere a los incrédulos, aún entre ellos, esto que estaba pasando en Corintio, es una cuestión desaprobada, es una cuestión aberrante. Y esto pasaba dentro de la iglesia. Si la división de la iglesia nos parecía un asunto grave y doloroso, más serio es aún el pecado que Pablo tiene que tratar interviniendo a la distancia, porque Pablo está interviniendo desde Éfeso, del otro lado del mar, de Corinto, y está interviniendo en este asunto como si estuviese presente, va a decir, esto yo tengo que interviene como si estuviese participando en una reunión de membresía con ustedes, ¿sí? Y se trata de un pecado de fornicación. La palabra que utiliza allí dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. En griego es el término porneia, ¿sí? De donde viene nuestra palabra pornografía, por ejemplo, que se utiliza allí, ¿sí? En el uso cultural de ese momento, esa palabra se refería solamente a un cierto tipo de pecado sexual, sino que abarcaba a todos. Esto podría ser adulterio, fornicación, adicción a la sexualidad. Bueno, todo tipo de pecados sexuales estaba incluido en esa palabra, se utilizaba para eso. Hoy nosotros lo utilizamos para hablar de una cosa específica nada más. Pero en ese tiempo se refería para distintos tipos de pecados sexuales, ¿verdad? Y está hablando aquí de un tipo de pecado sexual que lo califican como fornicación allí, ¿no? Y se usa para indicar estos diferentes tipos de pecados sexuales, pero en este caso, ¿sí? El pecado sexual aberrante era el pecado de incesto, ¿sí? Dice versículo 1, tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es un pecado sexual de incesto, ¿verdad? O sea, tener relaciones sexuales con alguien, con un pariente. Esa es la palabra incesto, ¿sí? Y aunque el hecho, que ya es serio de por sí, es aberrante de por sí, el hecho es serio de lo que cometió este hombre, Pablo no escribe en realidad este capítulo dirigiéndose al hombre. Si ustedes lo leen detenidamente se dan cuenta que no se dirige al hombre en realidad. Lo menciona así, el pecado, y dice alguien,
siquiera da nombre, pero después no se dirige a él en la carta, en este párrafo. ¿A quién se dirige? A la iglesia. Le está hablando a la iglesia, ¿sí? ¿Sí? Así que Pablo no se está dirigiendo al hombre de manera que mantenía esta conducta ilícita, sino que se dirige a la iglesia, en especial al liderazgo de la iglesia. Los dos capítulos, 5 y 6, tienen la misma temática, dirigirse al liderazgo. ¿Y por qué el liderazgo no estaba tomando parte en disciplinar a las personas que dentro de su congregación no estaban actuando de manera correcta, ¿no? Los dos capítulos tienen la misma idea. En capítulo 6 son otros asuntos, también están medio relacionados, pero son otros asuntos, pero la idea es la misma. Pablo reprende a ese liderazgo, ¿sí? Y los reprende por su actitud complaciente y tolerante con esta persona que estaba cometiendo este pecado grave, ¿sí? Así que a Pablo le preocupa, queridos hermanos, el testimonio de la iglesia ante el mundo. Eso es lo que le preocupa a Pablo y por eso se dirige a la iglesia. El pecado es una cosa seria lo que estaba sucediendo aquí. Era gravísimo, pero hay algo más grave, dice Pablo. Es el testimonio de ustedes como iglesia ante el mundo. Porque dice versículo 1, de cierto se oye. Esa expresión de cierto se oye se podría traducir también todos lo saben. Y Pablo estaba al otro lado del mar, en Éfeso, y todos hablaban de que esto estaba pasando en Corinto, ¿sí? Era sabido incluso fuera de la iglesia que esta persona estaba teniendo este tipo de vida, este tipo de conducta, ¿sí? Eso es lo que le preocupa a Pablo. ¿Qué testimonio tiene la iglesia? ¿Cómo conocen a nuestra iglesia, dice Pablo, la de Corintio, ante el mundo? Conocen una iglesia que tolera un pecado que es aberrante incluso entre los incrédulos, ¿verdad? Y el pasaje nos enseña, queridos hermanos, lo serio que es pecar contra la iglesia. Vamos a hacer un acento al final, sin duda, con esto. Lo serio que es pecar contra la iglesia, ensuciando su testimonio ante el mundo. Y eso es muy serio. La disciplina que se tomó acá, lo que Pablo indica que tenía que hacer, eso nos indica qué serio que es esto. Que el pecado sexual de incesto, sí, pero más ensuciando el testimonio de la iglesia. Ese es el punto de Pablo acá. El punto de Pablo es que esto suceda en la iglesia. Eso es lo serio, y tan serio es que merece esta disciplina que habla de una expulsión muy particular, ¿verdad?, de la congregación. Así que el pecado es tan serio que nos enseña eso, ¿sí? Lo serio que es ensuciar el testimonio de la iglesia ante el mundo. El enunciado, ¿sí?, que expresa la intención de Pablo en esta sección de estos 13 versículos, justamente está en la porción del verso 7. Verso 7 dice así de esta manera: limpiaos. Ese es el imperativo al que Pablo quiere llegar, y la exhortación está basada en esa expresión. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, ¿sí? Le importa la pureza de la iglesia. La intención de Pablo de escribir este capítulo es exhortar a la iglesia a que vuelva a la pureza. Ese es el énfasis de aquí. Así que no hay dudas, queridos hermanos, de que Pablo se preocupa por ese hombre que pecó. No es que a Pablo no le importa ese hombre que pecó, sí le importa. Se preocupa en realidad mucho más por la condición de la iglesia, que era una iglesia que no solo estaba dividida, sino también era una iglesia caída en desgracia. Eso es lo terrible, es una iglesia caída en desgracia. Y es una de las condiciones más tristes que puede estar una iglesia, ¿verdad?, caída en desgracia. Por eso, el tema central no es la disciplina. Se habla de la disciplina casi, pero no es el tema central del pasaje, la disciplina, ¿sí?, aunque se menciona, sino la pureza de la iglesia. Al creyente le debe preocupar eso, la pureza de la iglesia, por sobre todas las otras cosas. Sí, nos preocupa la actividad, el servicio, todas las demás cosas, pero hay una que no podemos sacarla del primer lugar que debe tener, que es la pureza. Ante todo, eso. Lo demás es secundario, pero la pureza de la iglesia es lo que Pablo apunta aquí. Este pasaje, ¿sí?, del capítulo 5, se divide de esta forma. Hay tres partes importantes en el pasaje. 1 y 2, Pablo plantea la situación, ¿sí? En versículo 3 al 5, Pablo expone su decisión sobre el asunto, y versículo 6 al 13, lo que hace Pablo es exhortar a la iglesia llamándolo a la pureza. Esas son las tres divisiones que está expresada la situación que Pablo quiere tratar aquí. Así que vamos a usar ese bosquejo, el bosquejo de esas tres secciones que tiene el pasaje, ¿sí? Así que en primer lugar notemos ahí la situación de la iglesia. ¿Cuál era la situación de la iglesia en virtud de este pecado que estaban tolerando, ¿no? Bueno, la situación es que era una iglesia complaciente con un pecado grave. Eso es la situación. Eran complacientes con un pecado grave. Dice, hay fornicación entre vosotros y vosotros estáis envanecidos. Eso es el acento de Pablo ahí.
Verso 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Sí? Una iglesia complaciente debido a su envanecimiento. El envanecimiento ya se había tratado en el capítulo 1, 2, 3 y 4. Acá también muestra ese envanecimiento, pero como canalizado en otro aspecto de la iglesia, ¿sí? En otro asunto. El pecado, queridos hermanos, en esencia, el pecado en sí, siempre es pecado. El pecado siempre es pecado, ¿sí? O sea, siempre es una rebelión contra Dios. En esencia, el pecado es eso, ¿sí? Una rebelión contra Dios. Así surgió el pecado en el cielo, en Lucero, y así surgió el pecado en la vida humana. Siempre la esencia del pecado, todas las acciones que tiene, es rebelión contra Dios, ¿sí? Esa es la iniciativa. Pero en su manifestación práctica, ¿sí? En esencia siempre es lo mismo, pero en su manifestación práctica el pecado, hay pecados que son más graves que otros. Hay pecados que son más graves que otros, ¿sí? ¿Y por qué se hacen más graves que otros? Debido a sus implicancias. Debido a las implicancias en la práctica, hay pecados que son más graves que otros. Y hay pasajes como este que nos demuestran, debido a la disciplina que se tuvo que tomar, que se trataba de un asunto muy grave, ¿sí? Así que en el sentido práctico, no todos los pecados tienen la misma gravedad, aunque en esencia siempre son lo mismo, una rebelión contra Dios. Pero hay algunos que por sus implicancias son más grandes, más graves, ¿sí? Así que cometer un pecado que debido a sus implicancias es catalogado como leve, decimos, bueno, no cometí algo tan grave como lo de este hombre en Corintios. Bueno, pero no significa que lo haga aceptable, ¿sí? No es aceptable. Siempre lo tratamos como pecado, pero de manera diferente. Un pecado que consideramos, de acuerdo a sus implicancias más leves, lo tratamos para eliminarlo, pero no con la disciplina que, por ejemplo, se trató este, ¿sí? Así que ahí debemos tener eso en cuenta nosotros. Para poder tener en cuenta que lo que está pasando aquí es una situación extraordinaria, ¿sí? No estamos expulsando gente a cada rato de la iglesia, ¿verdad? En la iglesia de Corintios, queridos hermanos, estaba conviviendo con algo sumamente grave, pero ellos adoptaron una actitud arrogante. Eso es lo que muestra Pablo. No sabemos muy bien, los comentaristas no saben muy bien explicar, porque Pablo no da detalle, de qué manera se relaciona esa arrogancia con la tolerancia que ellos tenían. O sea, de qué manera estaba siendo expresada, me refiero. Por ejemplo, hoy en día nosotros podemos ver esto en iglesias donde hay libertinaje, cómo muestran esa arrogancia, diciendo, bueno, nosotros, no, acá no hay disciplina nunca, nosotros mostramos amor, ¿no? Tenemos tanto amor que acá no disciplinamos a nadie. Bueno, eso es arrogancia, eso es una arrogancia. Creerse que son tan grandes en amor, más grande que Dios, pues, supuestamente, porque Dios ama y disciplina. Pero esa es la idea de arrogancia. No sabemos si así pensaban los corintios, pero sí hay una relación entre arrogancia y falta de disciplina. Entonces nosotros no debemos pensar que en una iglesia donde no hay disciplina hay amor. Lo que hay es arrogancia, sencillamente, como Pablo dice aquí. Y aunque no sabemos, en realidad, de qué manera se manifestó esa arrogancia, ese contraste nos da una idea, el contraste que hace Pablo. ¿Notaron el contraste que hace en el versículo 2? Vosotros estáis envanecidos. ¿Cuál es el contraste? ¿No debierais más bien haberos lamentado? Ahí muestra el contraste, Pablo, donde se veía la arrogancia. En lugar de estar lamentando, estaban, ¿cómo? Sería lo contrario de lamentarse. Estamos bien, estamos chochos, y evidentemente lo que podría haber estado pasando es que con este hombre que estaba conviviendo con ellos es que charlaban lo más bien, quizás hacían bromas entre ellos, él participaba tomando mate seguramente con ellos ahí en la cocina de la iglesia, y no había ningún problema. Esa es la actitud de arrogancia aquí, como diciendo, no pasa nada. Esa es la idea. Este hombre está teniendo una relación ilícita con su madrastra, está conviviendo con ella como si fuese su esposa, y acá en la iglesia lo reciben como si no pasase nada. Esa es la idea de actitud de arrogancia. Que ellos dicen, no pasa nada, estamos re bien nosotros. Esa es la idea, ¿sí? Ese término, esa palabra lamentarse que se utiliza allí, es interesante porque es la misma palabra que se utiliza en otros textos de la Biblia para referirse a la experiencia de perder una persona, la muerte, ¿sí? De una persona allegada y el dolor que uno siente ante la partida de un ser querido. Bueno, esa es la palabra acá, lamentarse. O sea, esta situación lo que debía haber provocado en la iglesia es ese tipo de tristeza como si hubiese pasado una muerte en medio nuestro. Esa es la idea, esa palabra.
Bueno, no se los veía así a los corintios. Y Pablo dice, están arrogantes. No hay ninguna sensibilidad ante esto que es una mancha grave para esta iglesia. Así que a los corintios se los veía con la frente en alto, orgullosos de sus dones, de su sabiduría, de sus líderes, todo lo que vimos en los capítulos anteriores, los cuales esos líderes no ejercieron ninguna disciplina sobre este pecado, pero ellos estaban orgullosos de los líderes que tenían, los pensadores estos falsos maestros que tenían allí. Están arrogantes, ustedes piensan que por todos los dones que tienen, todo el dinero que tienen, porque era una iglesia rica, que todo está bien, pero es una iglesia caída en desgracia. Bueno, se los veía arrogantes, como ya hemos hablado en su momento, que ellos no lo sabían, ¿verdad? Convivían con este hombre participando libremente en sus reuniones, compartiendo incluso la mesa del Señor, porque esa expresión, y aún comáis con él, algunos, yo no llego a este punto, pero algunos toman como que se refiere en realidad a la mesa del Señor, cuando dicen, y aún comáis con él. Pero más allá de eso, es probable que participase de la mesa, porque cuando llegamos al capítulo 11, participaba cualquiera en la mesa. Es terrible eso, ¿verdad? Bueno, pero ellos no se veían afectados por eso, y ahí se veía la arrogancia, ¿verdad? Para no pocos, queridos hermanos, en el ambiente evangélico, ejercer disciplina es señal de que algo no anda bien, ¿no? Cuando la gente se empieza a enterar de que hubo una disciplina en la iglesia, wow, en esta iglesia no hay amor, dicen, ¿verdad? Hay como el ambiente alterado porque se ejerce disciplina, se lo ve como algo muy malo, parece ser. En no pocos lugares del ambiente evangélico sucede eso, ¿verdad? Se lo ve como que acá no anda bien las cosas, mira vos lo que hicieron con esta persona, con aquel, ¿verdad? Se murmura de que no hay amor. Saben que una de las cosas en mi experiencia pastoral, de las primeras cosas que se dicen cuando se ejerce disciplina, acá no hay amor. Es un argumento no válido, tiene un nombre ese argumento, se me olvidó. Ayer lo estaba pensando cuando preparaba consejería. Pero es un argumento erróneo que parece válido, no hay amor en esta iglesia que disciplina. Bueno, en la Biblia, queridos hermanos, no ejercer disciplina, ¿sí?, en la iglesia, es evidencia de un estado espiritual lamentable en la iglesia. Si ustedes leen las cartas que Cristo le envió a las iglesias de Asia en Apocalipsis, va a ver que todas menos una, todas son reprendidas. Hay una sola que no recibe reprensión. Pero las cartas fueron escritas para reprender a la iglesia. ¿Qué diría? ¿Que Cristo no tiene amor? Es más, Cristo dice, si no te arrepientes, sacaré tu candelero de su lugar. ¿De quién está hablando? Te sacaré el pastor. Te voy a dejar sin pastor. Y una iglesia sin pastor es una iglesia en un estado terrible. Entonces, tengamos cuidado cuando nosotros pensamos que la disciplina no es bíblica y que no debe estar en la iglesia. Todo lo contrario, hace que una iglesia sea sana. La próxima vez que hablemos sobre membresía, que es cuando recibamos miembros nuevos, justo en el bosquejo me toca hablar de disciplina, que es lo que identifica que una iglesia es una iglesia sana. Si una iglesia no ejerce disciplina, tenga cuidado con esa iglesia, pues esa iglesia no es sana. ¿Sí? En la Biblia justamente habla de un estado espiritual lamentable y posiblemente sea una señal de un corazón envanecido, que está endurecido y que ha perdido la sensibilidad a la voz del Espíritu de Dios cuando no hay disciplina en la iglesia, ¿verdad? La tolerancia a pecados graves en la iglesia hoy en día se disfraza de amor, como hemos mencionado recién, ¿verdad? Pero no es otra cosa en realidad que una arrogancia de creer si somos buenos, acá no disciplinamos, ¿verdad? Pero es muy arrogante eso. Ahora, en segundo lugar, aparte de la condición de la iglesia, lo que Pablo muestra aquí en este texto, versículo 3 al 5, es la decisión de Pablo. ¿Qué fue lo que decidió Pablo? Y es interesante que Pablo no está en la iglesia, pero él tiene que intervenir a tomar decisiones que los líderes no tomaron. Y esto no debe suceder en una iglesia, que alguien venga de afuera y tome decisiones sobre la iglesia. La iglesia es independiente en su gobierno, ¿verdad? Pero esto es un caso extraordinario, hermanos. Esto es un caso extraordinario, ¿sí? ¿Cuál fue la decisión de Pablo en la disciplina que debían tomar y que él ya había juzgado a esta persona y ya había determinado qué debían hacer? El tal sea entregado a Satanás. No voy a hacer un estudio de esta frase, porque hay incluso una predicación que escuché de alguien muy conocido que es toda una prédica para explicar esta frase. ¿Por qué? Porque si yo hago solo una prédica sobre esta frase, me voy a estar desviando del pasaje de Corinto. Pero voy a dar algunas pautas para que tengamos en cuenta qué significaba eso de ser entregado a Satanás, ¿sí? Pero eso es lo que Pablo dice aquí. Si bien Pablo hace uso de su autoridad apostólica, porque con esa autoridad estaba tomando decisiones sobre la iglesia en Corintio, y recuerden que la autoridad apostólica es solo de Pablo y de los 12. Nadie más tiene la autoridad que tuvieron ellos, ¿sí?
Hay un tal Maldonado, que es conocido por allí, un falso profeta, un incrédulo, un ministro de Satanás, que él se atribuye tener esta autoridad. Además, él anda lo vi por YouTube, que él anda diciendo que él tiene la autoridad de poder entregar a quien quiera a Satanás, y lo hace de una manera tan arrogante y tan burlona, como diciendo, cuidado vos, que te voy a entregar a Satanás, cosas así sobre un asunto tan serio. Bueno, nadie tiene esta autoridad hoy, hermanos, de entregar a alguien a Satanás. Entiendo, a la luz de lo que he leído, que solamente es una autoridad apostólica para hacer esto, ¿sí? Así que si bien Pablo hace uso de su autoridad apostólica para tomar las determinaciones sobre la disciplina, ¿sí? En Corintio, no pasa por encima Pablo a la congregación. ¿Ha notado eso? Porque dice allí en el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pero noten esto, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. Y les dice a ellos que tienen que hacer una reunión de asamblea para poner en práctica lo que él está mandando aquí. Así que él no pasa por encima la membresía de esa iglesia, ¿sí? Por encima de ellos. Le otorga a la membresía, sí, la responsabilidad de llevar esta determinación a firme cumplimiento. Dice, así deben proceder. Yo ya lo he juzgado. Y entra allí bajo tu autoridad apostólica y dice, ustedes tienen que reunirse y llevar a firme cumplimiento lo que estoy haciendo con ese hombre, ¿sí? Lo que estoy diciendo. Y la instrucción es así en el pasaje, la instrucción de lo que da, ¿sí? Reunidos, o sea, vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Esa expresión, vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, indica un tema más que obviamente merece, es lo que voy a hablar la próxima vez cuando recibamos miembros, de por qué la Iglesia tiene autoridad para ejercer disciplina. ¿Quién le dio autoridad a la Iglesia para ejercer disciplina sobre sus miembros? Bueno, Cristo. Por eso dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, ahí tienen autoridad para ejercer disciplina. ¿Dónde enseña esto? Mateo 18. Es la primera vez que se habla sobre disciplina ejercida dentro de la Iglesia. Y Pablo habla allí de que el liderazgo, junto con la membresía, tienen esta autoridad de parte del Señor para ejercer disciplina. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Mateo 18? Todo lo que atareis en la tierra, atado en el cielo. ¿Qué dice? Cuentan con la aprobación del cielo para ejercer disciplina. Porque todo el capítulo 18 de Mateo es disciplina, cómo se ejerce disciplina, ¿verdad? Así que cuidado con eso de atar y desatar, que no es para atar y desatar cualquier cosa. Hoy desato bendiciones, no. Está hablando de ejercer disciplina y es una manera simbólica de hablar porque era muy de la cultura judía, de que ellos que estaban en autoridad tenían a la potestad de decidir. Eso es atar y desatar, decidir qué se va a hacer en esta situación o aquella. Eso es simplemente atar y desatar, tomar determinaciones. Y en el caso ese de Mateo 18, lo que se dice es, bueno, si no recibe la disciplina, ténganlo por gentil y publicano. ¿Qué es tenerle por gentil y publicano? Expúlsenlo de la iglesia, es expulsión. Y dice, ¿con qué autoridad me dicen que no puedo congregarme más? Con la autoridad que el Señor nos dio en la iglesia. ¿Sí? Es muy duro, ¿no? Pero eso es lo que enseña la Biblia. Por eso, ser creyentes, comprometidos con una iglesia, nos lleva a tomar en serio esto. Muy en serio porque estamos administrando la autoridad del Señor como iglesia. ¿Sí? Así que ahí eso significa en el nombre del Señor. Ustedes tienen la aprobación del cielo para reunirse y tomar esta determinación. Hay una expresión que es única acá. Noten lo que dice allí, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he reunido vosotros y mi espíritu, como diciendo Pablo, yo de mi corazón estoy con ustedes, apoyándolos en tomar esta determinación. Y dice, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. No es común que aparezca esa frase. Y yo no logré examinar si es la única vez que se utiliza para hablar de un problema de disciplina. Se me escapó eso. Pero no es común encontrar esa expresión, donde Pablo añade y con el poder. Creo que tiene que ver, y solamente creo porque no hay mucho más aquí, que tiene que ver con lo que va a pasar enseguida en el versículo siguiente. Entréguenlo a Satanás. En el poder del Señor que se ha entregado a Satanás. Y Pablo toma eso como una prerrogativa apostólica. ¿Sí? Ahora vamos a mencionar un poquito más. Y el propósito de entregarlo a Satanás es interesante porque el texto dice que es para destrucción de la carne y para que su espíritu sea salvo. Y ahí menciona el propósito de la disciplina, ¿no? Que vamos a mencionar un poquito al final sobre qué significa eso. ¿Sí? Pero yo quiero explicar algunas cositas nomás brevemente sobre esa expresión sea entregado a Satanás para poder satisfacer la curiosidad seguramente que ustedes tienen
y entender la seriedad de esto, entender la seriedad de esta disciplina tomada aquí sobre pecados de índole sexual, ¿sí? O sea, esta disciplina nos hace entender lo grave que es el pecado ese, los pecados de índole sexual. En principio, esa expresión ser entregado a Satanás significa ser excomulgado. Eso está claro en el texto, hay 4 veces que se hace la indicación explícita e implícita de que tiene que ser sacado de la congregación. No puede congregarse más con ustedes. Esa es la idea de excomulgar, ¿sí? Es expulsar a alguien de la congregación. Es llegar al punto de decirle, no puedes congregarte más con nosotros, ¿sí? Esa es la idea de esa expresión allí. No permitirle seguir estar en ninguna de las reuniones, ¿sí? A veces hay gente que dice, no, de la iglesia no se puede echar a nadie. Mire este texto, y hay otros más que ahora voy a citar, que dice que sí. La membresía puede pedirle eso a alguien, ¿verdad? Esta determinación, queridos hermanos, hoy en día parece, para muchos parece inconcebible. No, ¿cómo sacar la iglesia? El Señor nunca haría eso. El Señor sacó personas del templo, ¿se acuerdan? A latigazo lo sacó. Había una situación muy particular. Tengamos cuidado con atribuirle a la Biblia cosas que la Biblia enseña con claridad. No decirle que no enseña cuando sí la enseña, y más que nada se debe a nuestra ignorancia de los textos, que nos gustaría que sea así en realidad nosotros, pero la Biblia dice otra cosa. Sí, parece inconcebible esto. Piensan que es algo antibíblico. Hablan una vez más de falta de amor, decir a alguien que no se congregue más con la iglesia, ¿verdad? Esto nos hace entender que pedirle a alguien que no se congregue más, que es más importante la pureza que tolerar un pecado grave como este, ¿verdad? La pureza es una virtud suprema en la iglesia. ¿Qué tan suprema es? Hasta el punto de pedirle a alguien que contamina la iglesia, decirle no vengas más. Si mantienes esa conducta, ¿no? Eso es lo que enseña aquí. Desconocen, obviamente, que la primera vez que se habló de disciplina dentro de la iglesia, Mateo 18, se indicó que este es el paso a seguir si alguien no responde apropiadamente a un proceso disciplinario. Mateo 18 enseña eso, da los pasos, todos los pasos. Si no responde acá, no responde acá, no responde acá, ¿qué queda? Bueno, terlepo en gentil y publicano, que es expúlsalo de la iglesia. En los pasos, queridos hermanos, de una disciplina, expulsión no es, obviamente, una instancia, la primera instancia, ¿no? No es la primera instancia en un proceso de disciplina, ¿sí? Sino la última. Siempre digo que tratamos, cuando acontecen situaciones donde hay que disciplinar, llamar la atención a los demás, como pastor, y esto lo saben los hombres que trabajan conmigo, que me ayudan a tomar decisiones, que yo trato de que no llegue a la membresía los asuntos. ¿Por qué? Porque después de la membresía no hay más nada. Después de la membresía, lo que sigue es expulsión de la iglesia. Y por eso tratamos siempre de tratar las cosas en que se solucionen antes de llegar a la membresía. Y eso, porque después de ahí ya no hay más instancia que la persona sea entregada al mundo, a Satanás. Eso vamos a mirar ahora. Pero en casos sumamente serios y extremos, queridos hermanos, es probable que la expulsión sea la única instancia y que no haya una instancia de llevar a la persona por un proceso. Y eso puede suceder. Puede suceder que en casos muy extremos, como el caso este, ni siquiera haya un proceso de disciplina, sino sencillamente decirle no podés seguir viniendo más. Bueno, eso pasó en Corintios, no hubo un proceso. Sencillamente la situación, por todo lo que se daba, por todo el contexto de Corintios, Pablo dice, no, ¿qué proceso? Sáquenlo directamente. Ya no hay más proceso acá. Este hombre anda libremente entre ustedes, no tiene problema de que se sepa lo que está haciendo, hay que sacarlo enseguida. Ese es el caso extremo acá en Corintios, ¿verdad? Ahora, este no es el único caso, queridos hermanos, en la Biblia, de que alguien se lo entrega a Satanás y de que alguien es expulsado de la iglesia. No es el único caso. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15, se habla de un caso de un hombre, no que había cometido un pecado de índole sexual, sino alguien que no trabajaba. En las 2 cartas se le llama atención a este hombre, a estos hombres, porque eran varios, parece, que no trabajaban en nada, argumentando que como el Señor ya viene, ¿para qué vamos a trabajar? El Señor ya viene. Claro, pero mientras esperaban al Señor tenían que comer. ¿Y dónde iban a comer? Dice que andaban de casa en casa en la segunda carta, entremetiéndose en lo que no les corresponde entremeterse. Claro, iban a comer a la casa de otro y además de ir a comer, se ponían a chusmear, entremetiéndose en lo ajeno, dice. Bueno, Pablo dice esta conducta no puede ser tolerada dentro de la congregación y en la carta a los tesalonicenses dice que os apartéis de los que andan desordenadamente.
Dice, no los traten como enemigos, pero apártense. ¿Qué es eso? ¿Cómo se iban a apartar? ¿Los iban a sentar en el último banco? ¿Los iban a dejar en la cocina? No, vayan afuera de la iglesia, vuelvan cuando ordenen su conducta. En Tito 3, 10 al 11, creo que ese sí lo puse, no lo puse. Bueno, se los leo, Tito 3, 10 al 11. Pablo dice así, el hombre, y no habla de índole sexual acá, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Tremendo, ¿no? Pero acá hay un pecado más que Pablo dice que es razón para expulsar a alguien de la iglesia, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y es que está condenado por su propio juicio. Estaba escuchando también a este hombre Toropilo en una conferencia que le preguntaron a él sobre estos temas, de cómo trabajar una iglesia, era para pastores la conferencia. Y en esa conferencia hubo una pregunta sobre este tema de divisiones dentro del liderazgo y todo lo demás. Y Toropilo dijo, una vez tuvimos un caso, dice, él trabaja en la iglesia de MacArthur, y dijo, tuvimos un caso, dice una vez, de que entre los líderes había uno que siempre estaba no en la misma sintonía con nosotros y siempre estaba poniendo palos en la rueda y veíamos que no había armonía con nosotros. Llegó un punto que tuvimos que reunirnos todos los líderes y decirle, mire hermano, no podemos trabajar juntos, no estamos de acuerdo. Así que le recomendamos que usted pueda seguir por su camino, por otro lado, pero en esta iglesia no podemos trabajar juntos. Interesante, ¿no? Pues siempre estaba causando división, siempre estaba buscando algo para entorpecer el progreso de la obra. Y tuvieron que decir que no podés trabajar más con nosotros, no podemos trabajar más con vos así, si no hay armonía. Así que, y citando este texto, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, no puede seguir. Así que no es el único caso en Corintio, queridos hermanos, a quien alguien se le pide salir de la iglesia, ¿verdad? Tenemos un caso más dramático en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Seguramente si usted leyó la Biblia ya sabe a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Ananías y Zafira. Bueno, indudablemente el Señor le permitió a Satanás matar a estas dos personas ahí en el templo, ¿no? En la iglesia. Ananías y Zafira eran dos creyentes del comienzo de la era de la iglesia, para quien no sabe lo comento nomás, y que al ver que, por ejemplo, Esteban era un hombre muy dadivoso, dice que había vendido una de sus propiedades porque tenía más de una y vendió una para poder ayudar a cierto grupo de hermanos. Claro, esto provocó la envidia de Ananías y Zafira. Dijeron, wow, mira, todos lo están mirando como dadivoso, como bueno. Y ellos dijeron, vamos a vender, dale, vendamos una casa y hagamos que también nosotros. Y vinieron y le dijeron, nosotros damos todo de lo que vendimos. Y en realidad no habían dado todo. Habían dado una parte y se quedaron con otra, pero ellos dijeron que habían dado todo. El problema no estaba si vendían, si daban, si no daban. El problema estaba en que habían mentido. Y Pedro le dice, ¿por qué convinieron en mentir al Espíritu? Eso solo lo puede hacer un creyente. Un incrédulo no tiene relación con el Espíritu. Entonces eso da impacto de que eran creyentes. ¿Por qué convinieron en mentir al Espíritu? Si vos podías vender tranquilamente y no darlo, nadie te está obligando a darlo. Bueno, esa era la situación. Lo cierto es que murió en ese instante, allí, y después vino su esposa. Así era, ¿no? Primero él y después su esposa. Y también murió. Bueno, una disciplina drástica en la iglesia, ¿verdad? No debe asombrarnos, hermanos, que en la iglesia pase esto si nosotros conocemos la Escritura. Porque hay una virtud suprema, que es la pureza, y que se cuida en la iglesia, ¿verdad? También se dice algo semejante en Romanos 16, 17 y 18. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Una vez más el tema de los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y que os apartéis. Una vez más, separación, ¿sí? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Una vez más, no hay pecado de índole sexual, pero sí causa división. Y dice, bueno, expúlsenlo, sepárense de eso. Bueno, hay más, simplemente algunos ejemplos nomás para hacer entender que no es el único caso en Corintios, ¿sí? Esa expresión ser entregado a Satanás, además de ser expulsado, significar eso, es ser expuesto, significa esa expresión, a merced del reino de Satanás. Eso significa esa expresión, ser entregado a Satanás. Es ser expuesto a merced en el reino de Satanás, ¿sí? O sea, el reino de Satanás es este mundo, este sistema mundial. Ese es el reino de Satanás.
Por eso es ser sacado de la iglesia es para que sea expuesto al mundo, al sistema que está gobernando Satanás, ¿no? Uno de los escritores que consulto, él dice que esta palabra de ser entregado, en griego esa palabra entregar es como te suelto, es soltar algo, como dejarlo sin meterme, esa es la idea, te suelto, no te tengo. Y la idea es como que es sacado de la protección que Dios tiene de manera particular por su gracia sobre los creyentes, que se los saca bajo ese amparo que está dentro de la iglesia de Cristo, ¿no? Es ser sacado de la protección que ofrece la gracia de Dios dentro de la iglesia, del ámbito de la iglesia. Hermanos, ese es un tema que nunca he hablado yo aquí en la iglesia, lo mencioné de pasado, alguna vez hablaremos, pero lo que significa pertenecer a una iglesia local. Nosotros, yo sé muy bien que esto es, carecemos del conocimiento profundo de lo que significa la iglesia local. Yo trato de seguir creciendo, yo y también esta iglesia. ¿Qué significa la iglesia local? La importancia que tiene. Para muchos es simplemente un lugar donde vamos, estamos con gente un ratito y nos vamos. La iglesia local es mucho más que eso. Y además es un ámbito donde Dios ofrece una protección de gracia a los que pertenecen a la iglesia. Hay una protección sobre la vida de los creyentes y ser sacado de la iglesia es ser sacado de esa protección. Cuando es sacado de esa protección, es entregado a merced de lo que Satanás quiere hacer con él. Eso es ser entregado a Satanás. Es tremendo eso. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de lo que eso significa, ¿sí? Hay un ejemplo de esto. En 1 Corintios capítulo 7, cuando se habla sobre las cuestiones matrimoniales y de separación y todo eso, que vamos a llegar a hablar ahí, se habla de ese caso donde hay una mujer creyente que tiene un marido incrédulo y que no sabe qué hacer. ¿Qué hago? Mi marido es incrédulo, no quiere saber nada con el Evangelio. ¿Qué hago? ¿Sigo casada con él? ¿No sigo? ¿Me separo? ¿Me voy? Y Pablo le dice en ese caso, no salga de esa relación. ¿Sí? En el capítulo 7, verso 14, Pablo le dice así: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula es santificada en el marido, habla del sentido opuesto, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos. Interesante, ¿no? ¿Qué dice? ¿Que son creyentes? No. Están bajo una protección especial debido al creyente que está en esa familia. Esa familia cuenta con una protección especial de parte de Dios, de la gracia de Dios, porque hay un creyente ahí, como pasó en el caso de Lot. Era un creyente, pero había una protección sobre su familia. Sus hijas, que eran unas impías, pero estaban protegidas por el Señor de toda esa destrucción debido a él, al creyente que estaba en esa familia. Así que hay una protección particular en ese hogar, ¿no? Por ese creyente que está allí. Por eso es que los incrédulos que permanecen en esa situación, obviamente no se dan cuenta toda la bendición que tienen de tener un creyente en medio de ellos, ¿verdad? En su familia. Y además habla de los hijos que están también bajo esa protección de la gracia de Dios en esa familia. El incrédulo, el cónyuge incrédulo y los hijos son beneficiados, ¿sí?, de ese cuidado de Dios. La iglesia local, de esa misma manera, la iglesia local es un ámbito de protección para los creyentes y también para los incrédulos que están en ella son beneficiados. Los incrédulos que están ahora en nuestra iglesia aquí sentados escuchando, también son beneficiados por esa protección de la gracia de Dios que vienen continuamente a nuestra iglesia, ¿verdad? Hay un cuidado de Dios, de los que son beneficiados, pero le voy a decir algo más, de que los hace más responsables delante de Dios todavía, ¿sí? Por ese cuidado, esa actitud de Dios de beneficiarlos, ¿sí? Por ejemplo, Hebreos capítulo 6 habla de este tipo de beneficios, de personas beneficiadas que no son creyentes participando en la congregación. Lo puede leer después. Capítulo 6 no está hablando de creyentes. Capítulo 6, de esas personas que gustaron del don celestial, del Espíritu de Dios, del reino venidero, y que después apartaron, no eran creyentes. Eran incrédulos que estaban siendo beneficiados con todas las bendiciones que Dios da a su iglesia, pero que después se apartaron, y que por haberse apartado y abandonado tanta rica bendición, viene sobre ellos una gran responsabilidad con la que tienen que responder, ¿sí? Ser expulsados, queridos hermanos, es ser sacados de la esfera de protección especial de Dios que Dios tiene sobre su iglesia. Eso es una disciplina muy dura, ¿verdad? Es muy dura esa disciplina, pero el texto lo enseña así. Ser entregado a Satanás, queridos hermanos, es ser es ser expuesto a los dolores y aflicciones que Satanás puede infligir sobre las personas, ¿sí? Satanás tiene poder para hacerlo y Dios a veces le da permiso para hacer eso. Saben que Satanás no puede obrar sin el permiso de Dios, ¿sí? Porque Dios es el soberano, no son rivales. Dios
y Satanás. Cuando alguien es rival, quiere decir que son iguales. No, Satanás no es igual a Dios. Dios es superior y supremo y simplemente le permite a Satanás obrar. Sé que eso puede crear muchos pensamientos en el corazón, pero esa es la realidad que enseña la Biblia. Y Satanás puede crear dolor, enfermedad, incluso matar a alguien, por eso que es el que viene a hurtar, matar y destruir, si Dios le da permiso, ¿verdad? ¿Dónde sucedió eso? Bueno, tenemos el caso de Job, ¿sí? El más conocido en la Biblia, donde Dios le dio permiso a Satanás para traer una enfermedad. Primero, quitarle sus posesiones, incentivar a un grupo de ladrones para que le saque todo. Después, traer una cuestión climática que destruyó toda su familia y mató a sus hijos. Y después trajo una enfermedad. Todo esto lo hizo Satanás sobre la vida de Job, con el permiso de Dios, ¿sí? También lo vemos en Pedro, que esto puede pasar, ¿sí? Que Satanás puede traer dolor y aflicción sobre la vida de una persona. Lucas 31, 22-31, Cristo le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte. Ese zarandearte es una palabra muy gentil para saber lo que significaba ser entregado a Satanás para que te zarandee. Te causa aflicción, hasta enfermedad y quizá muerte. En el caso de Pedro no fue la muerte, ¿no? Pero la pasó muy mal Pedro, muy mal. Lo mismo pasó con Pablo. Fue entregado a merced de Satanás. Donde dice esto, 2 Corintios capítulo 12. Me fue enviado un mensajero de que me abofetee. Pablo fue entregado a Satanás para que lo abofetee. Para mantenerlo, en ese caso, humilde, ¿sí? Y después tenemos otro caso en el Antiguo Testamento que se trata de Saúl. ¿Se acuerdan cuando el Espíritu de Dios se fue de Saúl? ¿Quién vino? Un espíritu malo, enviado por Dios, dice el texto. Dios le dio permiso, significa, a ese demonio para atormentar a Saúl. Un tormento provocado por un demonio, ¿sí? Dios lo permitió. El propósito era otro, obviamente, que el de Pedro. Así que ser entregado a Satanás, queridos hermanos, parece ser una prerrogativa apostólica, ¿sí? Algo concedido solo a los apóstoles. Solo vemos este ejercicio de entregar a alguien a Satanás por Pablo, por ejemplo. No hay muchos textos en la Biblia que alguien esté entregando a alguien a Satanás para que sea justamente destruido en su carne, ¿sí? Lo vemos en Pablo. Pablo hizo esto en 1 Timoteo 1:20, lo relata. Habían dos hombres en la iglesia de Éfeso llamados Himeneo y Fileto. Dice, los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Los entregó a Satanás. Ahí está el otro caso donde Pablo entregó a alguien a Satanás. En este caso no eran pecados de índole sexual, sino para que aprendan a no blasfemar. Se estaban enseñando mala doctrina en Éfeso. Y después tenemos un caso de un incrédulo en Hechos capítulo 13, que se refiere con aquel mago Elimas. ¿Se acuerdan? El texto dice así de esta manera, porque se los leo porque es tremendo lo que Pablo hizo ahí, Hechos capítulo 13. Dice el texto en el versículo 8 al 11, de esta manera, Hechos 13, 8 al 11, de esta forma, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Pablo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscando quién le condujese de la mano. Tremendo, ¿no? Pero ahí hay uno entregado a Satanás. La mano del Señor es contra ti, Dios le dio permiso a Satanás para hacer esto con ese incrédulo en este caso, ¿verdad? Y ser entregado a Satanás, queridos hermanos, puede tener diferentes propósitos, ¿sí? En el caso de Corintio, el propósito era ser destruido en la carne y para que su espíritu sea salvo. No sabemos. Acá hay una gran variedad de conjeturas en cuanto a los teólogos, porque no se detalla qué significa ser destruido en la carne. Puede ser, en realidad, estos ataques que Satanás ha tenido acerca de producir enfermedad, producir tormentos, como el caso de Saúl, puede significar eso. Por eso es que a veces hay personas que son expulsadas de una iglesia, pues, mantienen su pecado y se vuelven como locas. Uno dice, ¿qué le pasó en su mente? Bueno, son personas atormentadas por Satanás. En algunos casos, no todos.
Pero otros dicen que puede ser que fue entregado al mundo para que sea muerta su carne, en cuanto a su naturaleza pecaminosa, como para decir que su deseo sobre este pecado sexual sea exterminado y después pueda ser vuelto a la iglesia. Bueno, puede pasar. Sea lo que sea, hermanos, el asunto es que no es nada lindo pasar por ese proceso. Y Pablo dice que el propósito es que su espíritu sea salvo. Puede ser que sea un creyente y sea restaurado, o puede ser que realmente esta persona, por mantener esa conducta, no es creyente, y al ser ejercida disciplina sobre él, está la posibilidad de que se arrepienta. Porque Mateo 18, la razón por la cual se llega a ese punto a expulsar a alguien que mantiene un pecado, es para que se arrepienta. Es llegar hasta las últimas instancias para que se arrepienta, y si no es salvo, se salve. Y hermanos, no es raro que en una iglesia, que alguien que profesa ser creyente, pero mantiene una conducta y un pecado, y uno dice, ¿qué pasa? ¿Es creyente? Y es muy probable que quizás no lo sea. Y por eso mantiene esa conducta y por eso se ha manifestado de esa manera. Y no lo sabe. Y una disciplina puede hacer que al salir de la iglesia empiece a reflexionar, sea compungido por el Espíritu de Dios, se arrepienta y sea salvado. Y eso puede pasar. Por eso es que nosotros tenemos que ser sabios en el ejercicio de la disciplina, porque esto puede salvar a aquellos que pensando que son salvos y que nosotros pensábamos que eran salvos, no lo eran. Y esto es una posibilidad para que lleguen a ser salvados por la fe. Bueno, esto en cuanto a ser entregado a Satanás, queridos hermanos, ¿sí? Hay diferentes propósitos, en este caso era salvar, destruir su carne. En el caso de Pedro era prepararlo para que él después pueda consolar a sus hermanos. En el caso de Saúl era en realidad una condena sobre él por haber rechazado a Dios y desobedecido, bueno, diferentes propósitos. En tercer lugar, lo que el texto nos enseña, la exhortación a la iglesia, es el punto central de todo lo que Pablo quiere enseñar aquí, versículos 6 al 13. Como hemos dicho, queridos hermanos, la preocupación de Pablo era la pureza de la iglesia, y a partir del verso 6 exhorta diciendo tres cosas. Pablo dice tres cosas acá. La primera es que sean nueva masa sin levadura. ¿Notaron eso, verso 6? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? Sea nueva masa. Pablo recurre en esta exhortación a una analogía. Él está hablando ahí de masa, leudada y de Pascua y todo eso, una analogía que es extraída del Antiguo Testamento. ¿Sí? Es raro que use esto acá porque es una iglesia gentil. No utilizaba mucho la analogía con la iglesia gentil del Antiguo Testamento, pero acá lo hace. Probablemente había maestros ahí que eran de los fariseos y quizá por eso utiliza esto acá. Pero es una figura del ritual de la Pascua en el Antiguo Testamento. Dicho de paso, nosotros no celebramos la Pascua de los judíos. Eso es un error muy común. Nosotros no celebramos la Pascua de los judíos, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Listo, nos seguimos con ese ritual. Eso era para los judíos. Por eso celebramos cada domingo nosotros la muerte de Cristo y la resurrección. Por eso nos reunimos, porque Él resucitó el primer día de la semana. ¿Sí? ¿Sí? En esa Pascua judía a la que hace Pablo aquí alusión, en esa Pascua debían comer panes sin levadura. ¿Sí? Panes sin leudar. Masa leudada era una masa que había comenzado el proceso de putrefacción, ¿sí? Donde los microorganismos que contienen la harina comienzan a descomponerse y se empieza a pudrir. Nosotros cuando pensamos en levadura pensamos en el cosito cuadradito, ¿no? Que compramos en el... Bueno, no es esa levadura, porque esa levadura no era común tenerlo. Era raro tener esa levadura que nosotros usamos, porque además hay que tener heladera para conservarla, no había. Es lo que todos conocimos en la pandemia, de la famosa masa madre. Ahí está, se hizo famosa masa madre en la pandemia. Y todos intentaron hacer el famoso pan de masa madre. ¿Qué es el pan de masa madre? Es la masa que usted prepara harina y agua y la deja ahí y se empieza a pudrir. Eso es la levadura. Usted sabe que la levadura que compra en el almacén son gusanos, muy pequeños. Y cuando usted la pone, no van a querer usar más, ¿verdad? Pero cuando usted la pone en la harina, y especialmente si la harina tiene azúcar, la masa con azúcar eleva más rápido, digo esto porque soy panadero, porque en realidad esos gusanitos se alimentan del azúcar, ¿sí? Y al empezar a alimentarse el azúcar, empiezan a producir un gas, ese gas es el que hace que la masa se eleve. Pero ¿qué es lo que está haciendo el bichito ese ahí adentro? La está pudriendo, está entrando en estado de descomposición. Por eso es que si usted la deja mucho tiempo, ya después en un momento tiene como olor a podrido.
Y si usted se pasa en la cantidad de levadura que tiene que echar en la masa, usted va a hacer que la masa se le eleve rapidísimo. Pero cuando usted la prueba, tiene un gusto a podrido, porque son todos esos microorganismos que están pudriendo la masa, ¿sí? Bueno, ahí se entiende mejor, y por eso es que en Israel, como no había levadura como la que nosotros tenemos, ¿cómo se hacía que el pan se eleve? Y dejaban la masa ahí, que se empieza a pudrir, esa masa después la añadían a masa nueva, y eso hacía que la masa se eleve, y el pan esté esponjoso, más fácil de comer y todo lo demás. Bueno, ahora voy a decir una cosa, no es pecado comer pan con levadura, por las dudas. ¿Qué hace la Biblia? Utiliza una analogía de la Biblia para decir el pecado hace eso, nos pudre internamente, nos mata internamente. Esa es la idea de la analogía de la levadura, nos pudre internamente, ¿sí? Pudre la naturaleza humana, por eso se usa esa analogía, ¿sí? Y Pablo veía un peligro en tolerar el pecado de este hombre dentro de la iglesia. Esto es como la levadura, dice, esto va a empezar a pudrir la iglesia adentro, si ustedes no sacan este pecado. Esto ustedes están consintiéndolo dentro de la iglesia, esto va a empezar a pudrir la iglesia. Esa es la idea de lo que Pablo está diciendo aquí, ¿sí? Veía que el pecado podía hacer el mismo efecto, ¿sí?, que hace la levadura y comenzar a pudrir a la congregación. Voy a decirles esto, ¿de qué manera se pasa esto? Bueno, por ejemplo, voy a hacer una analogía nomás. Si usted se pone a ver películas de terror, la primera que vea le va a dar miedo. La segunda, ya sé lo que viene, acá le corta el cuello y se desangra. La tercera que vea usted ya se la ve comiendo pochoclos, no le pasa nada. ¿Qué pasa? Usted se acostumbra a ver lo horrible y ya no le causa asco, ni miedo, ni terror, ni nada. Usted se acostumbra a eso y ya no le parece ni feo, ni malo, ni nada. Es más, usted está esperando la próxima película de terror, porque ya le gustó. Entonces en su mente se acostumbra a lo malo. Lo mismo pasa con los pecados sexuales. Con los pecados sexuales, cuanto más se acostumbra a verlo, menos grave y menos pecaminoso le parece. Ese es el problema de los pecados sexuales. Y por eso que los que tienen adicción a la pornografía tienen este problema. La primera vez les pareció horrible. La segunda vez, y después les parece lo más natural, como se toma hoy en el mundo. Lo que Pablo está mirando es que manteniendo a este hombre acá, con esa conducta, los demás van a empezar a pensar, che, esto al final no es tan grave. Mirá lo que hace él, y lo que hago yo es menos. Entonces se empiezan a acostumbrar a medir sus pecados a la luz de lo que este hombre hace. Si él hace eso, mantiene su relación con su madrastra así. Yo, ¿qué hice? ¿Me robé un chocolate del kiosco? Ah, no, está bien lo mío, estoy re bien. Entonces eso es la manera que el pecado empieza a pudrir el pensamiento, los conceptos en una iglesia. Eso es lo que pasa cuando no se ejerce disciplina. Todo lo demás piensa, che, acá esto no pasa nada. No, mira, bueno, listo, estamos todos bien. No es tan grave lo que hiciste. Bueno, esa es la idea de cómo el pecado empieza a trabajar en la iglesia y Pablo dice, este es el problema acá, que pasa como la levadura, ¿verdad? Pablo piensa en la santidad de la iglesia porque sabe lo importante que es su pureza ante los ojos de Dios. Y para acentuar esta verdad, lo segundo que Pablo dice, además de hablar acerca de esto de que trabaja como la levadura al pecado, lo segundo que dice es, Cristo nuestra Pascua fue sacrificado. O sea, ¿por qué tenemos que limpiarnos y ser nueva masa? ¿Por qué tenemos que hacer esto? En manera poética está diciendo, saquen a ese pecado de acá, saquen a ese hombre de acá. ¿Y por qué algo tan drástico, Pablo? ¿Por qué algo tan radical? Bueno, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Ese es el porqué, de por qué tan dura la disciplina. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. O sea, lo que Pablo está diciendo, un precio muy alto se pagó para que ustedes puedan ser librados del pecado. Se pagó un precio tan alto que es la vida del Hijo de Dios hecho carne, para que ustedes vean lo serio que es el pecado y ustedes lo toleran. Lo que ustedes están haciendo es tomando un poco el sacrificio para que sean librados del pecado, si no lo disciplinan, ¿sí? Un alto precio se pagó para que la iglesia sea un pueblo santo. Permitir el pecado grave y tolerarlo como este es menospreciar la obra del Calvario. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Esta es la razón. Ustedes tienen que saber cuánto se pagó para que esto no esté en la iglesia. Y ustedes lo permiten. ¿Qué es la consecuencia? Ustedes no entienden la obra del Calvario. Ustedes no entienden el Evangelio que está diciendo Pablo.
¿sí? La grandeza de la obra de Cristo en la cruz es suficiente motivo para expulsar a alguien de la iglesia, hermanos. Cuando eso es menospreciado, es suficiente motivo para expulsar a alguien de la iglesia, ¿sí? Algo semejante se dice en Hebreos 10, 26 al 31. Creo que algunos de ustedes conocen este pasaje, no puedo dejar de leerlo, pero Hebreos 10, 26 al 31 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando dice ya no queda más sacrificio de los pecados, es que si han menospreciado el único lugar donde puede ser salvado, ya no hay más otro lugar. No hay otra manera de ser salvados que por la sangre de Cristo, ¿sí? Lo que hay es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare la sangre de Dios, la sangre del Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Interesante, ¿no? Yo les hago una advertencia aquí del corazón, y es una advertencia a ustedes que están aquí y no quieren conocer a Cristo. Y ustedes escuchan el Evangelio y dicen, yo no quiero el Evangelio. Mire, lo único que le queda a usted, si sigue rechazando el Evangelio, es una horrenda expectación de fuego. Eso es lo que le queda a usted. La gente quiere escuchar, no, yo quiero escuchar que Dios es amor Dios. Pero si usted sigue rechazando esa muestra de amor, que es Cristo muriendo por usted, lo único que a usted le queda es una horrenda expectación de fuego. Y eso debería ser una advertencia para usted que no conoce a Cristo, que hoy corra a Cristo, que hoy se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo en fe. No tarde más, porque lo que a usted le queda es una horrenda expectación de fuego, nada más le queda. Eso debería ser una gran advertencia para usted. No va a haber otra oportunidad después que muera, ¿sí? Eso enseña claramente la Escritura. ¿Sí? Bueno, ¿qué deberían hacer? ¿Qué debían hacer para hacer una nueva masa ellos? Bueno, esto es una analogía. ¿Cómo se aplica eso en la práctica? Bueno, Pablo dice eso en versículo 9 al 13. Dice así, versículo 9 al 13, de capítulo 5. Os he escrito por carta. Esto nos da la pauta que había otra carta antes de la primera, ¿sí? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y no solamente, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pablo les dio una indicación: no se junten con personas que mantienen este tipo de pecados. Y acá ya no habla solo de fornicación, sino habla de personas avaras, habla de ladrones, habla de idólatras, ¿sí? Y dice, no se junten. Bueno, ¿con ninguno de ellos? No, Pablo dice, no. Si yo les dijese que no se junten con ningún tipo de persona así, hay que salir de él, y porque el mundo está lleno de este tipo de personas. Entonces Pablo aclara, versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, profesando que es salvo, mantuviera esta conducta: fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón. Y con el tal, y acentúa, ni aún, sea lo que sea que signifique esa expresión, habla claramente acerca de que hay un principio de separación que el creyente debe mantener. En este caso, con personas que confiesan ser creyentes, pero mantienen conducta como esta. Con esa persona no hay que tener relación. Esto para la cultura en que vivimos parece un mensaje de odio, ¿verdad? Tremendo. Cualquiera me podría catalogar como un mensaje de odio. Pero esto es lo que enseña la Biblia, y no es odio. Es mirar la pureza de la iglesia. Y además por el bien de la persona, porque esa conducta es destructiva para ella, ¿verdad? Bueno, esta es la manera en que ellos debían poner en práctica esto de ser nueva masa, ¿sí? No juntarse con ninguno que llamándose hermano, ¿sí? La profesión de fe es causa de disciplina, queridos hermanos. Si alguien profesa ser salvado y mantiene esta conducta, eso es causa de disciplina. Y voy a decir algo que lo voy a mencionar la próxima vez que hablemos de membresía. Hay personas que piensan, creyentes, y dicen, no, yo no quiero ser miembro porque yo no quiero que me disciplinen. Mire, la disciplina no importa si usted es miembro o no. La disciplina es ejercida en la iglesia con cualquier persona que profesa conocer a Cristo. Es más, si alguien no es creyente en este lugar y de repente empieza a provocar desorden en nuestras reuniones, lo más probable es que yo le llame la atención. Y si sigue provocando desorden, aunque sea incrédulo, le voy a pedir que no siga viniendo. No importa que si usted es creyente o no, y no importa si usted es miembro o no, la disciplina se ejerce igual sobre usted. Pero es por su bien. Es por su bien y por el bien de la iglesia, ¿sí? Así que no piense que por no ser miembro esto no se aplica, ¿verdad?
¿sí? El hecho de confesarse nomás creyente, eso ya impone razón para disciplinar, ¿no? Se espera que como creyente te conduzcas como tal. Si no lo haces, la iglesia debe ejercer disciplina. La disciplina que ejercemos es, queridos hermanos, perdón, es dentro del contexto de la iglesia. No disciplinamos fuera, no nos vamos afuera al mundo a disciplinar gente, ¿eh? Cuidado. Por eso Pablo dice, al finalizar versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No, la disciplina no es que yo salgo afuera a empezar a disciplinar gente afuera de la iglesia. No, esto es dentro de la iglesia, en el contexto de la iglesia, ¿sí? A los de fuera de la iglesia los juzgará Dios. La disciplina es para ser ejercida dentro de la iglesia porque la razón es mantener la pureza de la iglesia, ayudar a los creyentes a mantener una buena relación con el Señor, ¿verdad? De eso se trata aquí. Y no hay razón para disciplinar justamente a los de afuera porque el propósito es santificador. Nos santificamos al mundo nosotros, ¿sí? Bueno, queridos hermanos, finalizando esto, aplicaciones pertinentes a todo lo que hemos dicho. Los pecados de índole sexual son calificados como graves. Eso debemos tenerlo en cuenta. No minimicemos esto. No minimicemos esto. Hay un montón de aplicaciones que podríamos hacer aquí. Nunca seremos exagerados en tomar medidas preventivas. Una de las cosas que más se suele decir cuando los pastores o algún hermano le llama la atención a otros sobre los cuidados que hay que tener sobre las relaciones sexuales, pero sos muy exagerado, a mí no me va a pasar nada. Bueno, nunca diga eso, porque el potencial que hay dentro de nosotros para, como un poquito de levadura leuda toda la masa, para ser incentivados es tremendo, es tremendo. Nunca vamos a ser exagerados sin decir los cuidados que debemos tener. Algunos de ustedes, hombres, ya me han escuchado en la reunión de hombres hablar sobre esto. La manera en que nos conducimos con las mujeres en la iglesia, cómo tratamos a las mujeres en la iglesia. Algunos hombres que a veces vienen a la iglesia me ponen nervioso como pastor, porque tienen actitudes hacia las mujeres que son peligrosas, que se nota que hay un deseo sexual descontrolado dentro. La manera en que saludan, la manera en que miran a las mujeres en la iglesia. Les he dicho a los hombres, hay hombres para hablar con el tiempo de comunión en la iglesia con otras mujeres, con otros hombres. No se vaya a ponerse a hablar con una mujer a solas en un lugar. No, es para tener comunión. No, no es verdad. Yo soy hombre también. Eso no es verdad. Hay un deseo dentro tuyo que es indebido y que deberías ponerle una restricción. Y deberíamos tener cuidado con eso. He hablado también de la manera de saludar. No hace falta, hombres, darle un beso con todo el labio en el cachete a las mujeres en la iglesia. Es el momento de decirlo. El saludo es así, casi ni tocar, como muy de finura, de gentileza. Pero eso de estamparle un beso a las mujeres en el cachete cuando las saludamos es inapropiado. Tiene una connotación sexual. No voy a ahondar sobre eso en este momento. Eso tiene una connotación sexual. Y además tengan cuidado con cómo tocan a las mujeres al saludarlas. En un momento no vino más, pero hubo un hombre que llegó a nuestra iglesia, vino poco tiempo, estuvo así de que yo tenga que pedirle que no venga más. Abrazaba a las mujeres y la tocaba así, le palmeaba. Y no importa, le digo a las mujeres, a todos aquí, no importa la edad que tenga ese hombre. No, pero es un adolescente, es como mi hermanito chiquito. Tiene todas las hormonas revolucionadas a esa edad. Mujeres, a ustedes les digo, no se queden hablando con ese adolescente a solas. No, porque le quiero aconsejar, no, deje que vaya el líder de jóvenes, el varón, a hablar con él, que vaya con otros jóvenes. Usted puede estar despertando deseos inapropiados ahí, ¿sí? Y les digo también a las mujeres, pero es como mi abuelito fulano en la iglesia. Es un hombre también. Tenga los mismos cuidados. Porque usted lo mira como su abuelito, pero él no te está mirando como su nieta. No lo está haciendo. Y todos esos cuidados debemos tener en la iglesia para no ser motivados a pecados que pueden hacer de una iglesia en desgracia. Una iglesia en desgracia. Y usted me puede tomar como exagerado con esto. Pero créame que al mirar los daños que causan los pecados sexuales, no lo soy. Y prefiero quedar como exagerado a después tener que estar todos llorando porque se destruye una familia, se destruye un matrimonio, se destruye la vida de un joven. Y a ustedes, varones que están presos en la internet con esto, busquen ayuda. Busquen ayuda por estar
mirando lo que no deben mirar en la internet. Hoy no hay restricciones para esto, ¿verdad? Los padres sabios no le dan celulares a sus hijos, sino hasta cuando están seguros que pueden tener cierta responsabilidad para saber qué están mirando. Un chico de 13, 14 años no debería tener celular. Y todos los adolescentes aquí se han vuelto mis enemigos, ¿verdad? No deberían tenerlo. Y si tuviese hijos de esa edad, no se los compraría. No se los compraría. Bueno, nunca vamos a ser exagerados con esto. Lo otro que debemos decir es que la disciplina es un instrumento santificador y salvador. No debemos temer ejercerla en amor en la iglesia, ¿sí? No debemos tenerlo miedo a la disciplina, sino ejercerla correctamente desde la Escritura, ¿verdad? La santidad, queridos hermanos de la iglesia, debe ser una virtud de alto valor y una prioridad para el creyente, ¿sí? Y toda la obra del Calvario, queridos hermanos, tiene como fin presentar una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. Efesios 5 dice eso. ¿Cuál va a ser la virtud que se va a exaltar de la iglesia cuando Cristo presente a toda la iglesia allá en el día final y la presente ante la multitud de ángeles celestiales? La gloria de la iglesia está en su santidad y en su pureza. Va a ser vestida de vestiduras blancas, finas, de lino resplandeciente. Esa es la virtud sobresaliente de la iglesia cuando sea presentada en el escenario celestial en el fin de los tiempos. Esa es la gloria de la iglesia. ¿Quieres una iglesia débil? Pues permite el pecado y consiéntelo. Hablo de estos pecados serios. ¿Quieres una iglesia fuerte? Corrige el pecado. ¿Quieres una vida espiritual fuerte? Apliquemos esto a lo personal. Pues sé severo con el pecado en tu vida. A veces somos más severos con el pecado de otros, ¿verdad? Pero sé severo con el pecado en tu vida. Como dice Romanos 8, mortifica el pecado en tu vida. Sé severo con el pecado en tu vida primero. Quita la viga primero, tu propio ojo, para que después puedas ver bien, para saber cómo tratar el pecado de otros, ¿verdad? La razón por la cual no tratamos bien el pecado de otros es porque no hemos sacado la viga del nuestro. Esa es la razón. No estamos dando cuenta que nosotros somos iguales que el otro, al que estamos intentando corregir. Por eso, hermanos, esto es un mensaje, me late el corazón. Más fuerte, digo. Siempre me late, pero hoy es tremendo. Me duele un poco, porque el tema es muy serio. Es muy serio el tema. Y siempre uno de mis mayores temores como pastor es que algún pecado sexual nos esté cocinando, oculto a nuestros ojos. Porque eso es el comienzo de que nuestra iglesia caiga en desgracia. El Señor nos guarde de todo eso. A ustedes jóvenes les digo, tengan cuidado cuando vienen acá en grupo, no se queden hablando en un grupo donde no hay nadie viéndolos. No busquen oportunidades para hablar con otros chicos a solas en un lugar aparte. Hablen entre ustedes. Quizá entre el grupo acá se casen entre ustedes, capaz y será una bendición para la iglesia. Pero siempre en grupo. No busquen el lugar oculto. Alguien me ha dicho en un momento, y tiene razón, no hace mucho, el pecado busca la oscuridad, ocultarse. Así que tengan cuidado con eso, ¿sí? Y no he hablado de la ropa de las mujeres. Voy a dejar eso para otro momento porque en Corintios va a dar lugar para eso y cómo eso también puede arruinar la pureza de la iglesia. Amado Dios, oramos en nombre de Jesús pidiendo que tú obres a través de esta enseñanza. Oramos confiando en la obra del Espíritu, en nombre de Cristo. Amén.